Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre sigue siendo Kev y estoy muy contento de volver después de un largo hiatus a ese espacio que es de Tokio a Jerusalén. A todos los que conocían este proyecto, gracias por volver, gracias por estar aquí. Gracias, en serio. Vamos a hablar hoy sobre la relación de la vida y la muerte en Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y un poco de Dragon Ball Super. ¿Entendido? No todo se trata de resurrecciones en Dragon Ball. Hubo una época y hay momentos específicos donde fue muy distinta la concepción de vida o muerte. Por ejemplo, en la saga de Trunks, donde no existían los guerreros Zetas ni las esferas del dragón, no había espacio para pensar en resurrección. Me parece que por allí debe haber una regla de que las esferas de dragón de una línea temporal no pueden funcionar en otra línea temporal. Me lo parece. Ahí, si sabes algo de respecto, dime en los comentarios. ¿Tú crees que una esfera del dragón pueda funcionar en la línea temporal de Trunks? Y si es así, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no lo hicieron para volver a los guerreros Z a convivir con el pobre y desventurado Trunks? Bueno, vamos a hablar desde Dragon Ball. En Dragon Ball, fíjense, todo parte desde un pequeño niño llamado Goku con cola que vivía en aparente felicidad y armonía con la naturaleza, hasta que llegó la manzana de la tentación. Y no habló del aspecto físico de Bulma, sino con lo que le convence de emprender este viaje, que bueno, seamos sinceros, solamente buscaba ella un guardaespaldas. Resulta que siendo el padre o el abuelito de Goku muerto, Son Gohan, había la posibilidad de traerle nuevamente a la vida juntando estas 7 esferas, de la cual tenía una en su poder Goku, la de 4 estrellas que le lega su abuelito, su querido abuelito. Increíble que de este hecho parta una saga que durante décadas nos ha asombrado y emocionado a chicos y grandes por igual. Lamenta un niño que quería ver a su abuelo, que había fallecido. ¿Y qué niño no querría ver a una persona que ha muerto? Para todos es complicado este proceso de la muerte. Y si alguien nos dijese es que puedes volver a encontrar a ese familiar en tu vida, sería como, ¿dónde firmo? ¿De qué forma puedo hacerlo? Con tal de alcanzar esta ambición, se une a Bulma y a un conjunto de personajes que, sin querer queriendo, van a desafiar su fuerza. Van a enterarle de que no era tan fuerte como él pensaba, que el mundo es tan vasto y tiene que seguir creciendo. En un inicio hay su primer enemigo de Goku es el Rey Pilaf, que tiene la ambición de encontrar las esferas del dragón, también para cumplir sus sueños, que es ser emperador, conquistador de todo el mundo. Pero hay un conjunto de enemigos mucho más férreos en la segunda parte de Dragon Ball chiquito, que es la Patrulla Roja, que es un ejército inmenso que tiene muchos recursos para hacer frente a Goku. Sin embargo, Goku en casi todas sale victorioso con esta armada, acabando y destruyendo a todo a su alrededor. De hecho, parece que la ética de Goku es muy sólida en el sentido de que no le importa toda la gente que mata, todos los miembros de la Patrulla Roja que mata, porque simplemente son malos. Y si una persona causa tanto mal, no voy a detenerme en su muerte. Más tarde es cuando Goku se topa con su primer gran desafío, que es Tao Pai Pai, que mata al papá de uno de sus amigos, olvidado cómo se llama este pequeñito, Bura, no recuerdo exactamente cómo se llama. Hay una tribu que vive al pie de la Torre Karin, cuyo padre muere, ¿no?, a manos de este asesino. Y es el punto de inflexión donde él se asoma a la muerte como algo posible para él. No es el único episodio fuerte de Dragon Ball. Después sigue la muerte de Krillin, que es otro parteaguas tremendo, porque después de un torneo donde él sale victorioso, la primera vez que gana el torneo de artes marciales, de haber encontrado en Ten Shin Han ahora un aliado, de unirse más como equipo, después de correr para buscar a Krillin, que se había adelantado por una esfera que había dejado, encuentra su cadáver. Durante el trayecto previo a esto, Goku renuncia constantemente a su sueño de volver a ver a su abuelo.
tanto por la intrusión de otros, como también su propio sacrificio. Así llama Upa, el pequeño indígena, indio, por el sacrificio de donar su deseo para que el padre de Upa vuelva a la vida, es que no ve a su abuelo. Y mucho más por la muerte de Krillin. Es algo que acaba con su inocencia definitivamente el ver, y es muy traumática esa escena cuando ve el cadáver del pequeño Krillin. Es que tiene que luchar tanto para vencer la nueva amenaza que es Piccolo. Quiero dar un gran salto porque no se trata de tratar todos los temas. Hay un torneo donde, en medio de estas sagas, donde se encuentra con su abuelito, el cual le pide que no lo vuelva a la vida. Pese a todo el trayecto que vive, no quiero volver. Estoy contento en este lado de la vida y la eternidad. Y aparentemente este podría ser un muy buen cierre de Dragon Ball, me lo parece. Tanto como la saga de Piccolo y la que parece OVA con su esposa, cuando van, no recuerdo de qué trataba esa OVA, pero donde hay un reencuentro ya de grande con el abuelo, ¿no? Donde hay un cierre para ese ciclo, donde el abuelo puede verle pleno con una pareja, donde él puede verle también y despedirse de su querido abuelito Gohan. Curioso es la forma que inicia y termina esta pequeña saga. Y curioso también es cómo inicia la siguiente, Dragon Ball Z, donde lo primero que pasa, la crisis más grande, es que el protagonista muere. Y a partir de aquí va a ocurrir cierto cambio de mentalidad en él. Cierto cambio en lo que constituye la muerte que ya venía arrastrando desde su encuentro con Son Gohan. Quiero preguntarte algo. Si te ofreciesen la posibilidad de traer a la vida nuevamente a aquel familiar que murió, ¿lo tomarías? Esto es De Tokio a Jerusalén Semanal. Regresamos. En esta vida nada tiene sentido. Todo es una ilusión. Realmente, en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Nos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver. Nadie se cansa de oír. Lo que antes sucedió vuelve a suceder, y lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Esto es De Tokio a Jerusalén Semanal, número 42. Nada nuevo bajo el sol. ¡Comenzamos! Tanto por la enseñanza de Son Gohan en esas últimas apariciones, como también su contacto de primera cuenta con la muerte de parte de Goku, es que aprende él que es un ciclo natural que debe respetarse. Solamente se rompe, y solamente él mismo lo rompe, cuando hay un asesinato, es decir, algo que rompe flagrantemente este ciclo, y cuando es en contra de la voluntad de aquel que falleció. Hay esta posibilidad en la historia, no funen a Toriyama, por eso exactamente hay una posibilidad de la comunicación entre muertos y vivos. Pero parece que Goku respeta este ciclo, por eso cuando él entrega su vida la segunda vez en la saga de Cell, él no pide que se le resucite, que se le reencarne, o resucite más bien. Él tanto está satisfecho con su vida en la otra vida, como también ha entendido que ahora le toca a la siguiente generación, a los habitantes de la Tierra, llámese Gohan, llámese Goten, llámese Trunks, él toma la responsabilidad de defender a la Tierra. Todo eso se va al traste después alguien ofrenda su vida para que vuelva Goku, no les gusta a Gohan como protagonista, ni Goten ni Trunks, y quieren volver a Goku como de lugar, y lo remete Toriyama a la historia, muy probablemente por la presión de los fans. Pero bueno, hay otros personajes que estarían en contra en cierto punto de la historia, de esta visión de un ciclo natural que no debe ser alterado. Hay dos, de hecho.
Uno es Vegeta, que es el culmen de la saga Saiyajin, debido a la saga de Freezer. Vegeta, en algún momento, cuando sabe la existencia de las esferas de dragón, dice: hay que reunirlas, las que están en Namek, y allí vamos a pedir el deseo de ser inmortales para finalmente vencer a Freezer. El tonto de Vegeta, tonto 1000 veces, no se da cuenta que lleva el rastreador que está emitiendo toda esta información a la central, a Freezer, así como también se emitió la información cuando llegó Raditz para que él supiese de la existencia de este Saiyajin, y todo se filtra y Freezer tiene la misma ambición. La única cosa que podría poner en riesgo su hegemonía, su poder sobre el universo, es su vida. Todos tenemos un ciclo de vida, pero si lo rompemos, quizás podamos hacer de esto más interesante. De hecho, era también, para los que han visto Death Note, la misma dificultad. El usar la Death Note, usar ciertas reglas de Death Note acortaban tu vida, y evidentemente uno tenía su ciclo normal, y la única cosa que separaba a Kira en ese momento de gobernar por siempre era su naturaleza humana. Entonces, alterarla era algo que no se contempló, pero que hubiera resuelto mucho. Bueno, dos personajes, Vegeta y Freezer, tienen la ambición de tener la vida eterna. Y es una ambición que el transhumanismo, por ejemplo, nos ha vendido, ¿no? Cómo trascender a la muerte, como si fuese una enfermedad la propia muerte. Desde la concepción cristiana sí lo es, pero algo que el humano puede remediar. Hay un mito, de hecho, el mito del dragón, que dice que había un reino donde un dragón pedía cada cierto tiempo una cuota de víctimas para no matarles a todo el reino. Y entonces, con el paso de las décadas, de los años, de los siglos, lo habían normalizado. El dragón nos protege, el dragón debe ser bueno porque solamente dándole estas vidas, que son las vidas de los ancianos, no nos come a todos. Hasta que hubo algunos que se opusieron a la idea de que el dragón era algo natural. Entonces desafiaron la concepción y dijeron: quizás podemos deshacernos del dragón. Hay regañadientes, el rey aceptó. Bueno, el rey escuchó sus peticiones, hasta que escucharon el testimonio de un niño que habló sobre la maldad del dragón al matar a su abuelita. Y entonces hacen una cruzada para crear un cañón que le derrotase. Finalmente le derrotan y viven felices para siempre, literalmente, porque viven eternamente. Esta es la visión transhumánica, ¿no? Del transhumanismo, de la vida perenne, ¿no? Una rama del transhumanismo. Que la enfermedad es una maldición, y la religión, por ejemplo, nos ata a creer que es una bendición, creer que es un ciclo natural, que no es natural para el transhumanista. La misma visión que tienen Vegeta y también Freezer. Pero quiero cuestionar, por medio de dos relatos, esta visión tan optimista de la eternidad, de la vida persistente, si se quiere alcanzar por medios humanos. Hay un cuento muy cortito, unas 11 paginitas, que se llama No tengo boca y debo gritar. Muy citado últimamente por Digital Circus, esta miniserie que lleva como unos 7 capítulos, donde una inteligencia artificial es encargada de de proteger a la humanidad. Pero enloquece la inteligencia artificial y cumple su cometido de una forma muy brutal, manteniendo a un conjunto de seres humanos, matando a toda la humanidad, pero dejando a unos cuantos seres humanos, manteniéndolos con vida de forma perenne, pero en condiciones terribles. Los muta, no los deja ser felices, están en sus jaulas o reviviendo cosas del pasado. El último protagonista, no voy a decir la resolución que encontraron los otros protagonistas para salir de ese círculo de hámster, pero uno, al intentar escapar de esta inteligencia artificial, es recluido. Su cuerpo transformado en una masa forma, quitado su boca, de tal forma que llora por toda la eternidad, lamentándose su incapacidad para gritar. De ahí el nombre de este cuento, No tengo boca y debo gritar, de Harry Ellison. Ya sea que Vegeta o Freezer hubiesen obtenido la inmortalidad,
Vegeta confiaba en su Zenkai, que es la habilidad de Saiyajin, para después de una batalla recuperarse con más poder. Solamente tenía que Freezer derrotarlo una sola vez, recluirlo y por la eternidad tenerle como un entretenimiento, como la historia de no tengo boca y debo gritar. Es más, el general Ginyu pudo haber hecho los cambios suficientes para dejarle a Vegeta en cuerpo de rana, despojándole, quitando la relación de su cuerpo, que es el que es afectado por el Zenkai, y su carácter, su alma, ¿no? Lo cual era una tortura infinita, ¿no? Por toda la eternidad. Creía ingenuamente Vegeta que el camino a la eternidad le iba a dar un arma infinita para ser feliz, y no, era un arma para ser por todos los siglos un preso. El mismo asunto con Freezer, porque Freezer, siendo eterno, él no tiene un Zenkai como tal, y va a ser derrotado por Goku, tarde que temprano. Lo mismito. En este caso, Freezer, sin la capacidad de entrenar, que es la forma como él se pudo haber fortalecido, nunca iba a poder derrotar a Goku. Y pudo haber quedado recluido en el sol, como le gusta al Goku de las películas. Le encanta mandar a la gente al sol. Pudo haber sido algo similar, de tal forma que nunca entrenase Freezer y siempre fuese por debajo de Goku. Además de este cuento de no tengo boca y debo gritar, podemos también encontrar una referencia bastante negativa de la eternidad en los viajes de Gulliver. Gulliver no solamente viaja a países donde hay gente muy grande y gente muy pequeña, también viaja a un país llamado Lugnag. Eso lo pueden encontrar en los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, donde Gulliver conoce a una raza de humanos muy particular, que son los Struldbrugs. Los Struldbrugs nacen con una marca muy a Dark Souls, ahora que lo pienso, que es que ellos van a ser eternos, van a ser inmortales, es la palabra. No pueden morir por causas naturales. Y Gulliver ingenuamente se alegra y empieza a ensoñarse con la posibilidad de ser eterno, de ser inmortal. Empieza a pensar, es que si fuera inmortal, podría acumular todos los conocimientos, de tal forma que la gente, los gobiernos fuesen hacia mí por sabiduría. Yo los dirigiría a una época de prosperidad, porque no repetiría los errores del pasado. Con los míos elevaríamos la humanidad al punto más alto, la cúspide, donde habría paz, tranquilidad para todos. El que le escucha se carcajea en su boca, en su cara, y le dice: estás tarado, estás idiota. Esta pobre gente, los Struldbrugs, que nacen con la marca de la maldición de la inmortalidad, ven sus vidas en constante deterioro, en una senilidad eterna. Si un hombre en sus 70, 80, 90 años empieza a tener rasgos de senilidad, la incapacidad para controlar sus esfínteres, la incapacidad para pensar, ¿no? ¿Cuánto será de una persona que viva durante milenios? De hecho, esta es de lo que nos previno Dios al expulsarnos del Edén, del deterioro moral y físico eterno del hombre, del herirnos constantemente, esta es la mujer que tú me diste por toda la eternidad. La eternidad con pecado es una maldición. La eternidad, en términos, pensando en el pecado como una debilidad, que podemos verlo muy claramente en Freezer, en Vegeta, en este ejercicio hipotético de qué hubiera pasado si hubieran sido eternos, hubiera sido su derrota continua por los siglos de los siglos. Por eso la muerte, aunque es fruto del pecado, es una bendición para que no se prolongue un pecado que pudo causar un deterioro mucho más grande en el ser humano. Por eso, no hay que romper este ciclo. Solamente uno tiene la posibilidad de romperlo. Dicen por ahí que la gente a veces juega a ser Dios. Cuando Dios juega a ser Dios, o cuando Dios hace cosas de Dios, no juega, es su potestad. Y él solamente puede decir, y es el responsable de la correcta muerte de las personas. Y si alguien va a destruir el imperio de la muerte, alguien va a destruir el dragón, no es el transhumanismo. Esto es de Tokio a Jerusalén semanal. Empezamos. Aprovecha el día, porque somos comida para los gusanos. Por favor, piénsenlo.
todos los presentes aquí vamos a dejar de respirar algún día. Nos enfriaremos y moriremos. Observen los rostros del pasado. Los miramos muchas veces, pero nunca los hemos visto. ¿No son diferentes a ustedes? Piensan que les esperan grandes cosas, como muchos aquí, con esperanza en los ojos, como ustedes. ¿Esperaron demasiado para exprimir al máximo todos sus talentos? Porque, caballeros, esos muchachos están 3 metros bajo tierra. Pongamos mucha atención. Los oiremos contando su legado. Acérquense, escuchen, ¿los oyen? Aprovechen el día, muchachos. Que sus vidas sean extraordinarias. Esto es de Tokio Jerusalén Semanal, número 40. Solo mueres una vez. ¡Comenzamos! Y volvemos. Vamos a hablar de las muertes, de un par de muertes que son significativas para la historia de Dragon Ball. La primera, la de Goku. Cuando Goku muere, hay un personaje llamado Kaiosama que nos introduce a un mundo sobrenatural que no había pasado, que no se había visto en Dragon Ball. Kaiosama se presenta con Enma Daiyosama, que es quien determina quién va a dónde, quién va al infierno, quién va al cielo, qué ocurre con las almas, y le hace la petición de que Goku tenga su cuerpo físico estando en el más allá para entrenar con... no, es Kamisama y Kaiosama el otro, ¿verdad? Kamisama es el verde y Kaiosama es el de los chistes. Le hace la petición Kamisama para ir con Kaiosama y entrenar con él para prepararse para enfrentar el desafío de los Saiyajines dentro de un año. Aquí parece Goku romper la regla de que los muertos van a la muerte, pero como hemos visto, él tiene una regla personal. Cuando hay un riesgo, cuando hay un asesinato, cuando se rompe el ciclo natural y es la voluntad del fallecido regresar, es válido en ese sentido volver a la vida. Entonces ocurre todo lo que hemos visto. Se va al camino de la serpiente, cae en el infierno donde están los Onis, estos que todo le ponen ogro al final, y se nos da una ventana tanto, en ese caso, al infierno, donde están los Onis, como a que las almas en la interpretación de iba a decir Toyotaro, de Akira Toriyama, es uno donde las almas son completamente inmateriales, ¿no? Más tarde, una escena que es también increíble, que es el sacrificio de Vegeta, nos habla de una visión muy particular del infierno, que es el aniquilacionismo. Antes de morir, de sacrificarse, Vegeta le pide a Piccolo una descripción del infierno, del más allá primero, ¿no? Le pregunta dónde iría para su alma, y dado que fue marcado por Babidi, lleva la marca del mal, su destino es el infierno. Y le pregunta, ¿qué es el infierno? ¿De qué se trata? ¿Cómo yo voy a recibir el infierno? Le explica, tú en particular vas a desaparecer. Tu alma va a ser vaciada completamente de tu personalidad y tus recuerdos, y va a ser empleada para otro ser. Es increíble que Vegeta, con estas amenazas o esta realidad, haya decidido sacrificarse, y aún más doloroso el que pues no haya tenido ningún tipo de éxito, ¿no? Pero resulta que nuevamente Kaiosama los interviene, Kaiosama u otra entidad, no recuerdo quién, para que permanezcan con su cuerpo por si lo requerían después, y lo demás es historia. Regresa del infierno y revive y se fusiona y vencen finalmente a Majin Buu, no sin poco esfuerzo. En la saga de Buu, hablando de las concepciones de lo que es el ahora del cielo, Buu de hecho mata a la totalidad de los terrícolas, excepto a Mr. Satan y al perrito, si no me equivoco. Entonces la totalidad de los seres humanos van al cielo, y ahí vemos la visión del cielo, donde son los fantasmitas con colita que están ahí deambulando, que tienen cierta interacción con la realidad, con la vida como tal. En GT, estoy haciendo como un gran recuento de la concepción del más allá. En GT cambian las reglas y resulta que el infierno no está habitado por conciencias sin memoria, sin ningún tipo de personalidad, o almas sin personalidad,
sino que ahí vemos que Makihiro y todos están allí viendo incluso lo que pasa en el mundo humano. Makihiro, que es el científico de la Patrulla Roja que crea los androides, que hace todo este plan de Cell, tiene un plan para combinar 2 androides 17 para hacer estragos en la realidad, fruto también de la distorsión de las dimensiones que causan, que es la trama de GT. A GT me gusta, por cierto, ¿no? Hay muchos haters de GT, a mí me gusta. Le he seguido muy poco la visión a Super. Son estas las visiones, las múltiples visiones que tenemos del cielo y el infierno. Aniquilacionismo, un descanso eterno, pero también puede ser que haya incertidumbre en aquellos que van al cielo, que van respecto a lo que pasa en la vida real, ¿no? En la vida común. Son estas las múltiples visiones que tiene Akira Toriyama, donde combina, si nos damos cuenta, tanto visiones del sintoísmo, todas estas religiones orientales, como ciertas visiones del cristianismo. Retoma mucha de la imaginería del cristianismo y la combina y le da un montón de vueltas. Más tarde en Super vemos la existencia de ángeles como demonios, la existencia de reinos sobre los reinos, de dioses sobre los dioses, y la sencilla mitología que teníamos en Dragon Ball, donde existía un dios Kamisama que podía heredar su poder a otros, se complejiza y se trivializa. Era mucho más sencillo como reflexionar acerca de la muerte con la posibilidad de muerte y de regresar, y se complejiza a un punto donde simplemente es un cambio de estados que puede llegar una y otra vez. Puedes irte al infierno, al cielo, a la tierra, una y otra vez, y termina siendo algo como donde ya se pierde completamente el sentido, ¿saben? El sentido. Es decir, si solamente es algo que se puede transitar, ¿para qué pelear? ¿Para qué luchar? ¿Para qué vencer? Y de todas maneras, en otro plano, otro ser puede contener a los enemigos. Una realidad, sin embargo, que el autor no pudo evadir, ocurrió el 1 de marzo de 2024. Para nosotros el 8 de marzo, porque el fallecimiento del autor de esta gran serie ocurrió en esos años, en ese día, 1 de marzo, pero hasta el 8 de marzo pudimos saber qué había pasado. Todos mueren. En el especial de GT, 100 años después, todos los personajes, excepto 2, fallecieron. Solamente vemos una Pan anciana y un Goku rejuvenecido por el poder de la fusión con las esferas. Pero todos murieron, y eventualmente también morirán. Y todos, de hecho, de aquí a 100 años los que estamos viendo esto, tú, el que me ves, y yo, moriremos y no encontraremos nadie que se acuerde de nosotros, muy probablemente. ¿Lo has pensado? De todas las visiones que nos presenta esa historia, ¿cuál crees que sea la real? Y pregunta, porque tú la creas, ¿es la verdadera? Quisiera invitarte a que veas el video que aparecerá en alguna parte de aquí, en las notas de este programa, del canal de Arc Media, me parece que se llama, o la reacción que yo hice a ese video, que es una defensa de la existencia de Dios. Es un canal bastante grande que hace rankings de poder de varias series, pero también se detiene para hablar de esos temas. Si existe Dios y no es una realidad tan moldeable como y caprichosa como la que presenta Akira Toriyama, quizás tengamos que ponernos a cuentas. Si no existe inmortalidad, por ejemplo, si no hay capacidad del hombre para prolongar sus días, no hay magia que nos haga revivir, si solamente hay una sola oportunidad, y esta es tu única oportunidad, ¿qué estás haciendo para que el recibimiento allá arriba sea uno grato? ¿Qué estará pasando con tu vida eterna? ¿A dónde llevarás esa vida eterna de aquí en adelante? Akira Toriyama murió 8 de marzo de 2024. ¿Sabes cuándo morirás tú? Termino con una cosa y me gustaría después de ello orar por ti. Yo conocí a un hombre
que sabía el día de su muerte, que supo el día de su muerte. En la mañana, como era su tradición cada día, oró con su familia, llevó un devocional familiar y entregó su Biblia a su mujer. Un gesto que nunca había hecho, y le dijo: ahora te toca a ti. Eso pasó en la madrugada y a las 10 de la mañana nos enteramos que había fallecido. Él entregó su vida en paz y en calma porque no tenía ninguna deuda, simplemente legó a la siguiente generación o a quien se iba a permanecer vivo la responsabilidad para con su familia. Si hoy supieses que vas a morir, ¿a dónde iría tu alma? Padre eterno, yo te bendigo porque eres grande, hermoso y bello. Te bendigo porque nos da, Señor, la libertad de elección. Nos da, Señor, la vida que hemos vivido, Señor. Y aunque hemos fallado, tú sigues extendiendo tu brazo de amor, Señor. Muchos son los caminos que el hombre se inventa para enfrentar la realidad de la muerte, Señor. Pero hay un solo camino, Señor, que nos llevará a vencer, Señor. A que la muerte no sea un tránsito doloroso, ni algo que temer, ni que combatir, sino algo que se espera con entusiasmo. Es tu Hijo Jesús, que fue entregado por nosotros, para que la muerte solamente sea un transitar hacia algo mejor, y para que la vida nos sepa distinto, no seamos víctimas, nos ubiquemos en nuestro justo lugar y encontremos sentido en ti. Señor, te pido para la persona que escucha esto, Señor, que tú le abras el corazón y le hables, Señor. Que podamos, Señor, divertirnos con las mitologías que nos inventamos, pero saber que hay una realidad que necesitamos, Señor, enfrentar algún día. Te pido esto, Señor, en el nombre de mi Señor Jesús. Que un pueblo que vivía en paz y cooperación unos con otros. Pero un mal día llegaron hombres de tierras lejanas y les hablaron de una palabra, o mejor dicho, de un sentimiento con el cual podrían ser aún más plenos. Convencidos de sus palabras, aquel pueblo intercambió sus cuerpos, sus tierras y aún a sus hijos para alcanzar ese sentimiento, hasta que finalmente sus almas fueron esclavas de aquello que con tanta ambición compraron. Ese sentimiento era el odio. Esto es De Tokio a Jerusalén, número 43. Máquinas de odio. Y bueno, terminamos justamente aquí. Te agradezco por estar en este episodio de Tokio a Jerusalén semanal. Y en serio, gracias por escuchar hasta aquí. Espero que podamos tener una conversación después de esto. Si quieres contactarme, puedes encontrarme en Twitter como Tokio a Jerusalén, o también en el correo de Tokio a Jerusalén @gmail.com, si quieres conversar más al respecto de esto. Gracias en serio por estar aquí, y pues me despido solamente recordándote una última cosa. Cuando hay tinieblas, la luz brilla más. Cuídate mucho y hasta luego.